presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, agradece y felicita a la Asamblea Legislativa por la aprobación unánime del préstamo de $170 millones que hará realidad el sueño de construir un nuevo Hospital Rosales. Este es un logro de país, fruto del diálogo impulsado por nuestro gobierno con las diferentes fuerzas políticas y de la voz del pueblo que se hizo sentir a favor de la aprobación. El Salvador verá convertido en realidad el sueño de construir el complejo hospitalario Rosales, que incluye la remodelación del actual hospital y la construcción de 3 modernas torres, moderno equipamiento y recurso humano calificado. También se construirá un hospital para la zona norte de San Salvador, en Nejapa, y se aumentarán los centros de salud a nivel nacional. Bueno, y justamente este día de lunes 11 de junio del 2018 tenemos como invitada e invitado a 2 personas del Ministerio de Salud, quienes son la doctora Yanet Alvarado, directora del primer nivel de atención, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Luis Enrique Fuentes, director nacional de hospitales. Bienvenido, doctor. Buenas noches, un saludo fraterno a toda la población salvadoreña y gracias por la invitación. Bueno, como vimos al inicio en este spot de presidencia, la pasada semana, el jueves, si no mal recuerdo, ¿verdad? Así es. Fue aprobado este importante crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por $170 millones para hacer un programa integrado de salud. Teníamos ese día en la Asamblea Legislativa, ya en horas de la noche, como las 8 de la noche, que logró aprobarse por unanimidad este préstamo, las declaraciones tanto del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, como de la ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar, y quisiéramos darle a conocer dichas declaraciones. Este es un gran día para nuestro querido país, El Salvador. Ese es un gran día para nuestro Sistema Nacional de Salud. Este es un día donde realmente vale la pena reconocer en toda la dimensión de la palabra el excelente trabajo de nuestra Asamblea Legislativa. La confianza y la apertura que han tenido los distintos representantes de los partidos y las fracciones para poder ir construyendo esto que ahora se traduce en un acuerdo de alcance nacional. Como ustedes saben, este crédito es de carácter transversal, va a estar siendo ejecutado en los próximos 5 años y básicamente va a tocar todo, primer, segundo y tercer nivel del Sistema Nacional de Salud. Va a tocar todo lo que tiene que ver con mejoramiento de infraestructuras, especialmente en infraestructuras claves como es el renovado Hospital Rosales que vamos a tener. Si tomáramos una fotografía en este momento del Ministerio de Salud, diríamos que es la fotografía de felicidad, porque hemos logrado un acuerdo y quiero agradecer a todas las representaciones de los diferentes partidos políticos aquí en la Asamblea Legislativa. Debo de decirles que esta noticia es una noticia importantísima para toda la población salvadoreña, pero sobre todo para aquella población que vive en lugares muy lejanos, que tiene escasos recursos económicos y que la única alternativa que tiene para superar su problema de salud es el fortalecimiento del sistema público de salud. Esta es una gran noticia y sin lugar a dudas este es uno de los legados sociales en materia de salud más importantes que dejamos y que deja el presidente Salvador Sánchez Serén. La población, sobre todo, nosotros trabajamos para toda la población salvadoreña, pero en específico para aquella que siempre ha sido postergada porque no tiene recursos para poder curarse su enfermedad o para poder prevenir su enfermedad. Este proyecto es una gran noticia y este proyecto lo que refleja es la voluntad de nuestro gobierno de llegar a aquellos postergados históricamente. Bueno, la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, ya mencionaba una fotografía de felicidad. Ustedes como servidores públicos, vamos a empezar con la doctora Yanet Alvarado, ¿cómo reciben precisamente esta aprobación la pasada semana, doctora? Bueno, tal como lo dijo la señora ministra, fue realmente de felicidad, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que ha durado años, ¿verdad?
El ministerio presentó la propuesta ante la Asamblea Legislativa en el año 2016. O sea, si eso se hubiese ratificado en ese año, pues ya tuviéramos avances también en cuanto a la construcción y bueno, y todo lo que está incluido dentro del préstamo. Entonces realmente fue de felicidad, no solamente para el personal, ¿verdad? Como usuario interno de todo lo que va a ser los servicios de salud que se van a mejorar, sino también por la población que, tal como lo dijo nuestra ministra, la población beneficiaria es la población más vulnerable, la más excluida y la que realmente necesita el acercamiento y la atención de esos servicios de salud. Y usted, como encargado de hospitales, doctor, ¿cómo recibe esta noticia? Bueno, para la red integral e integrada de servicios de salud y sobre todo para la red hospitalaria, una excelente noticia. Nosotros como dirección de hospitales la recibimos con mucho entusiasmo, pero también con mucha expectativa, porque esto significa que hay que seguir trabajando arduamente por dar una atención de calidad a nuestra población. Es importante reconocer la voluntad política de todas las fracciones que componen la Asamblea para poder llegar a un acuerdo unánime, pero no podemos dejar de mencionar también el esfuerzo que desde un principio, desde hace años, la fracción de izquierda tuvo como iniciativa para poder solicitar este préstamo. Bueno, una situación que se dio fue también el pasado 7 de junio, esta movilización de ciudadanía, que además tenía dos peticiones, digamos, dos exigencias hacia las y los legisladores, que era la no privatización del agua y era precisamente la aprobación de este crédito con el BID. ¿Cómo analizan ustedes desde el trabajo pues muy cercano a la población que hace el Ministerio de Salud a través del primer nivel de atención, sobre todo, doctora, el hecho que se movilice la ciudadanía, donde ha habido pues diferentes liderazgos, pero ¿cómo valora usted esa participación? Bueno, quizás mencionar y reconocer que desde un inicio, desde que se empezó a diseñar lo que se incluye dentro del préstamo, aparte de ubicar las poblaciones que no tienen acceso a estos servicios de salud, como decimos, las que están en lugares más inaccesibles, con población más vulnerable, también se hizo un análisis con la gente, pues, ¿verdad? Hubo una participación desde el momento del diseño del proyecto. Entonces eso permitió también que las personas se involucraran, ¿verdad?, en la identificación no solamente de las necesidades de infraestructura, de equipamiento en todo el proceso, sino que también se fueran apropiando también de lo que constituía este préstamo. Entonces, quizás mencionar que antes del 7 de junio también había habido una movilización allá en la zona de Nejapa, en donde se convocaron la misma población, ¿verdad?, junto con otras expresiones organizadas para solicitar información sobre cómo iba el avance, ¿verdad?, en cuanto a la aprobación. Fue un viernes en donde, bueno, prácticamente convocaron al Ministerio de Salud para que informara de cómo iba a ser el proceso. Ese fue como un inicio, pues, ¿verdad?, aunque el seguimiento de la población ha sido permanente. Y precisamente cuando se conoció que se estaba en discusión y que en ese día podría hacerse también la revisión y aprobación y ratificación del préstamo, pues de una manera espontánea las personas se autoconvocaron, ¿verdad?, y hubo una movilización también de profesionales y ahí considero importante reconocer la participación del movimiento de profesionales denominado PROES, ¿verdad?, en la convocatoria a esta actividad. También hubo participación de un grupo de estudiantes bastante numeroso, de sindicatos, población organizada, pero también una participación espontánea de la población en la defensa del derecho a la salud, en ese, entendido pues como un proyecto que venía a dar respuesta a una necesidad de salud en estas poblaciones. Aunque se vio personas de la sociedad en general, la doctora Janet ya mencionó una movilización que se dio justo en Nejapa, donde va a ser el lugar del terreno del hospital. ¿Cómo analiza también usted, doctor, el hecho de que hasta la Iglesia Católica se ha pronunciado en este caso
y que pedían de alguna manera, que estaban queriendo unir la voluntad de todas las fracciones políticas para que finalmente este préstamo fuera aprobado. ¿Usted considera que este suceso de pronunciamientos, de movilizaciones, de alguna manera también contribuyó para que se aprobara este crédito? Por supuesto, aquí en el país todos somos conocedores que la Iglesia y la comunidad ecuménica en sí siempre ha generado una participación protagónica en este tipo de situaciones. Hay un dicho que dice que lo conquistado no se entrega, y en este país, desde el 2009 hasta la fecha, la salud definitivamente es una conquista. Ha sido un avance grandísimo para la atención de calidad de nuestra población, y creo que nuestra gente, nuestro pueblo salvadoreño, está sumamente consciente de eso y no está dispuesto a retroceder. Entonces esto es importante porque la toma de conciencia de nuestra gente permite que el avance sea más grande, a pasos agigantados, y no solamente en salud, sino que ahora también con el intento de privatización del agua, que es algo que no podemos permitir, y la única forma en que podemos hacer que esto retroceda para que no sea privatizado es luchando a través de la movilización social. Ya mencionaba, doctor Alvarado, que este préstamo se gestionó desde el año 2016, cuando el directorio del BID aprobó dicho crédito. El gobierno de El Salvador también se metió en la iniciativa a la Asamblea. Han pasado 2 años, quizás un poco más, 26 meses tal vez. Pero ¿cuáles son, digamos, como los indicadores? Porque a veces la gente dice, bueno, se va a construir aquí, se va a construir allá, se va a mejorar aquí, se va a mejorar allá, pero ¿en qué va a impactar en términos de salud el tener este programa integrado? Bueno, de hecho la reforma ha contribuido al impacto en cuanto a los indicadores de salud, ¿verdad? Principalmente materno-infantiles, que ha sido quizás como lo más relevante, porque precisamente veníamos de altas tasas de mortalidad materna e infantil, y se ha logrado una reducción significativa en ese sentido. Sin embargo, el énfasis en este caso, ¿verdad?, que lleva el programa es el abordaje en red, ¿verdad?, porque precisamente está diseñado en esa lógica de fortalecer los 3 niveles de atención que tienen que ver con el continuo de la atención de la población, ¿verdad? Y hay un énfasis bastante grande, aparte de disminuir el acceso al geográfico, ¿verdad?, y económico a la salud de esta población más vulnerable, también al abordaje de enfermedades crónicas, ¿verdad?, no transmisibles. Y por eso incluye 4 CRAE, ¿verdad?, que es centros de referencia, ¿verdad?, para el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces se va retomando en función del perfil epidemiológico de nuestra población. Pero quizás, como dijo el doctor, ¿verdad?, también el acceso, no solamente de la zona norte, que es una zona bastante de difícil acceso en San Salvador, que ahí se complementa con el hospital también, ¿verdad?, de segundo nivel, para disminuir también el impacto que en este momento se tiene en el Hospital Sacamil, que es el centro de referencia de esa zona, ¿verdad? A ver, doctor, si nos pudiera un poco también explicar, ya se hace referencia a un hospital de la zona norte, el hospital de Nejapa, que hay muchas quejas que el Sacamil está como sobrepoblado. Claro. ¿Qué nos puede decir? Mencionarte, María Teresa, y por supuesto a la población en general, que el nuevo hospital de Nejapa, que es parte de este proyecto del préstamo que ha concedido el BID, va a beneficiar aproximadamente 500,000 habitantes de la zona norte del país, incluidos El Paisnal, Aguilares, Apopa, Nejapa, Tonacatepeque. Es un hospital que va a permitir que el Hospital Sacamil se descongestione. No podemos negar que el hospital está a más del 100% de su capacidad. Y ahora con este nuevo proyecto, pensando en una atención de calidad para los pobladores de esta zona, definitivamente va a mejorar todos los indicadores de salud. Es importante hablar con números y con evidencias, porque creo que en el Ministerio de Salud nosotros nos hemos caracterizado por eso. Fíjate que la razón de mortalidad materna en el 2017 la cerramos con 31.1 por 100,000 nacidos vivos.
Es importante mencionar que es una de las razones de mortalidad materna más bajas que hemos tenido en la historia del país. Y a la fecha, la razón de mortalidad materna es de 12.8. Esto, por supuesto, para nosotros es un compromiso grande. El trabajo no termina acá, no es algo concluido, sino que está en proceso porque tenemos que mantenerla o disminuirla. La tasa de mortalidad infantil en el 2017 la cerramos con 9.11 por 1000 nacidos vivos y a la fecha hemos logrado disminuirla a 8.5 por 1000 nacidos vivos. Estos logros no han sido fortuitos, por gusto. Es el trabajo de la red de salud. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Tal vez, doctor, que explicara un poco el primer nivel de atención. Ya decíamos, la doctora hablaba de las unidades comunitarias de salud familiar. En el caso de los hospitales hay un segundo y tercer nivel de atención. Que explicara un poco quiénes conforman el segundo nivel y quién es el tercero. Por supuesto, el segundo nivel de atención está conformado por hospitales básicos, que son 11 y están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Son 14 hospitales departamentales, 2 hospitales regionales. Estos conforman el segundo nivel de atención y los 3 hospitales especializados que conforman el tercer nivel de atención. Lo importante de esto es que cuando un paciente llega al primer nivel, que es el medio de contención, es el medio de prevención, aunque la prevención es trazadora en los 3 niveles, pero cuando un paciente llega ahí, no solamente se queda en ese nivel, sino que la continuidad de su atención se va, si es necesario, hasta el segundo y tercer nivel de atención. Y de ahí retornado hacia su comunidad. Es decir, en el sistema, en la red, estamos enterados de cómo este paciente ha evolucionado en su enfermedad, en su curación y en su rehabilitación. Este modelo es el que nos ha permitido tener este éxito y estos indicadores. Doctora, toda la semana previa a la votación, que se esperaba más temprano que tarde, fue más temprano, hubo una serie de personas que salieron en los medios, muchos del Sindicato de Rosales y de otros hospitales, que adversaban los equipos comunitarios de salud. Inclusive hubo gente que, mismos legisladores, decían que para qué se iba a invertir, legisladores de la oposición, decían que para qué invertir en un proyecto fracasado. Yo quisiera que usted le recordara o le dijera a la audiencia realmente el trabajo que hacen los equipos comunitarios de salud familiar. Bueno, quizás decir que quien mejor valora la atención de los ECOs es precisamente la población que recibe la atención, ¿verdad? Difícilmente desde un escritorio, desde una instancia o con un seguro privado, van a realmente reconocer el valor que se tiene, el que llegue hasta la casa, ¿verdad? A ver cómo están esa familia, esos niños, esas niñas, las embarazadas, y es la misma comunidad. Quizás decir, bueno, y eso también eso se refleja un poco el desprecio que se tiene hacia este primer nivel de atención, que es reconocido desde la OMS, ¿verdad?, que realmente las transformaciones en el primer nivel es lo que generan, ¿verdad?, en coordinación con las otras redes, un impacto también y un acercamiento con las comunidades y llevando la salud realmente hasta la casa. Bueno, quizás decir, y quienes mejor lo pueden mencionar son la población, y que de hecho hemos tenido personas que dan testimonios de cómo a través de los promotores, porque no solamente el equipo es los promotores, son un médico, una licenciada en enfermería, un auxiliar en enfermería, un personal administrativo que se conoce como colaborador técnico administrativo, y promotores de salud. Ese es el equipo que tiene la responsabilidad de una población, ¿verdad?, y que tienen el control específico de esa población en cuanto a salud se refiere. Tienen definida también, valoran el tipo de riesgo, no solo de la familia, sino que de la persona, y sobre ese tipo de riesgo se le da continuidad a lo que le llaman dispensarización, ¿verdad? Ese es el abordaje a las personas, pero también hay un abordaje a las familias por el nivel de riesgo que se tiene, y se aborda, como dice el modelo de atención, al individuo, a la familia y a la comunidad y al entorno. Es importante porque es el abordaje a partir de la determinación social.
de las causas que generan precisamente los problemas de salud de esa población. Y en esa modalidad tenemos en estos momentos aproximadamente 1.7 millones de personas, ¿verdad?, que están recibiendo ese beneficio. Y precisamente ese es el impacto que se tiene en cuanto al incremento de no solamente de las personas que tienen los controles prenatales, ¿verdad?, las embarazadas que reciben su control a tiempo, los niños que reciben también su inscripción y su control a tiempo. Y estos son indicadores que luego impactan en esas tasas de mortalidad materna e infantil que ya mencionó el doctor, que estamos entre las mejores de América Latina. Doctor, igualmente se decía que como hasta ahorita, después de 8 años que llegaron el segundo gobierno del Frente, se está pensando en un hospital Rosales, que cómo fue posible que no se invirtió en un hospital Rosales hace años y que además no se le ha invertido nada. ¿Usted qué puede decir al respecto? Bueno, yo siempre he sido partidario de que cuando se va a dar una declaración en público debe tenerse evidencias. Y creo que por eso nos hemos caracterizado nosotros. El Hospital Rosales, desde que nosotros iniciamos, fue una prioridad. Sabíamos que era la cara de la salud hospitalaria ante la población. Y por eso se ha ido invirtiendo desde los primeros años en mejorar pabellones, en mejorar pisos, en equipo, en personal, tanto médico como de enfermería, pero definitivamente al hacer un análisis concienzudo, profundo, de cómo estaba el Hospital Rosales, definitivamente era necesario una nueva construcción. Y hay que tomar en cuenta que este hospital, que es una joya arquitectónica, no se va a destruir, sino que va a ser remodelado y se van a construir otras instalaciones para poder colocar pabellones específicos del nuevo complejo Rosales. Entonces, esto es algo estratégico, no se ha pensado fortuitamente, sino que ha sido analizado por expertos, por médicos, constructivistas y además por expertos del BID. Entonces es importante que la población sepa que esto va pensado directamente para mejorar la atención especializada para la población. Muy bien, con esto vamos a ir a nuestro primer corte y al volver por ahí vamos a presentar las declaraciones de la exministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez. Esto será al volver, no nos cambien. Y fue una intensa movilización de sectores, diferentes sectores sociales, de profesionales, también de académicos, de analistas. La doctora Rodríguez estuvo en esta lista de activistas por la salud, ella como exministra, y queremos presentar a continuación la opinión que le diera a Gente B sobre la aprobación del préstamo. Un saludo muy especial a la audiencia de Gente B, que en todo momento ha demostrado su interés por la defensa del sistema de salud de El Salvador. La aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que favorecía todos los niveles de atención a la salud, realmente es un triunfo de la población salvadoreña en defensa de su reforma de salud, que esperamos siga manteniendo el interés, el apoyo y la defensa de toda la población salvadoreña. La votación unánime demuestra que el pueblo salvadoreño sí está de acuerdo con la reforma, que ha entendido que la población del primer nivel es tan importante como la que acude a los hospitales. Es para celebrar esa posición que se mantuvo con una unanimidad que muestra la defensa a la reforma de salud en sus 3 niveles de atención. Muy bien, y como decía la doctora, pues es de celebración, es también una
un acto de nación, ya lo decía el vicepresidente, ¿verdad? Este es un proyecto que va a favorecer a la salud no tiene color político, la salud es para todos y todas las y los salvadoreños. Doctor Alvarado, quisiera que especificara a la audiencia en este programa integrado de salud cómo se beneficia el primer nivel. Si nos pudiera más o menos describir con qué se contaría, si habría más recursos, más ecos, cuáles son como las grandes cambios o el gran aporte que daría este préstamo al primer nivel de atención. Bueno, en general o en un resumen podríamos mencionar que se incrementaría el número de equipos comunitarios de salud familiar en el departamento de San Salvador, ¿verdad? Vienen incluidos de los equipos comunitarios de salud familiar, están incluidos 30. También vienen equipos comunitarios de salud familiar especializados, ¿verdad? Precisamente en la zona norte viene uno que no tiene en estos momentos, ¿verdad? También se fortalecería el de la zona sur. Tenemos también 3 hogares de espera materna, ¿verdad?, que están incluidos dentro del préstamo y estos establecimientos, bueno, quizás mencionar que en este proceso de reforma se recibieron 3 en el 2009 y actualmente tenemos 21, ¿verdad?, funcionando, y precisamente ha sido de lo que más ha contribuido a la disminución de la mortalidad materna, porque acerca a lo que es el parto intrahospitalario, ¿verdad?, que reúna las condiciones para que nuestras mujeres tengan su parto en mejores condiciones y por supuesto también se le dé mejor calidad a la atención del recién nacido. Bueno, también se mejorarían, ¿verdad?, lo que es el manejo de aguas, ¿verdad?, de 350 unidades comunitarias de salud familiar. Se fortalecería también en equipamiento a 52 establecimientos de primer nivel, ¿verdad?, 50 establecimientos con mejoras de infraestructura. Bueno, también en vehículos se mejoraría también la flota para responder precisamente a las necesidades de atención de salud en estas comunidades, ¿verdad? Y 4 CRAES, que son esos establecimientos que van a dar el abordaje a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad?, para que disminuir las complicaciones, ¿verdad?, y que precisamente estos pacientes estén estables, sean manejados en el primer nivel de atención y se eviten complicaciones en este tipo de morbilidades. Doctor, ahora sí quisiera que nos explicara más o menos cuál sería esta nueva cara del Hospital Rosales, donde usted dice que se va a respetar la actual infraestructura, porque además es patrimonio cultural de la nación, no puede tocarse, pero obviamente se han hablado de otros lugares aledaños que va a ser parte de este complejo hospitalario Rosales. Por supuesto, fíjate María Teresa que yo antes de dar los detalles de cuál será la nueva cara tanto del complejo hospitalario como del nuevo hospital de Nejapa, es importante que la gente sepa que el préstamo tiene 4 componentes. El primero, que es el fortalecimiento de la red de atención ambulatoria, que tiene que ver todo lo del primer nivel, y lleva una inversión de 38.5 millones, que es el 22% del préstamo. Un segundo componente, que es el fortalecimiento de la red hospitalaria. Aquí, por supuesto, va el complejo hospitalario Rosales y el nuevo hospital de Nejapa, y mucho apoyo en infraestructura y equipo de los demás hospitales del país. Aquí la inversión es de 119.5 millones, que es el 70% del préstamo. El tercer componente es el apoyo a la mejora de la gestión y la eficiencia en la red de salud, que lleva una inversión de 10.9 millones, que es el 6% del préstamo, y por supuesto el componente de administración y auditoría, que son 3.8 millones, 2% del préstamo, que hace 170 millones. Es importante mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo lleva una auditoría estricta en cómo se va gastando, en cómo se va ejecutando este préstamo. Así que darle a la población la confianza suficiente y necesaria de que todo este esfuerzo que se ha hecho va a ser manejado de la mejor forma posible. Además ya hay 2 antecedentes, Exacto. doctor. El hospital de maternidad, Exacto. que se dieron los fondos cuando estaba el partido Arena y no se construyó nada,
y luego el primer gobierno del FMLN que tuvo que volver a pedir 40 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica y se construyó el hospital, ¿verdad? No, y además el préstamo de 80 millones con el Banco Mundial que se ha invertido en equipo y también en reforzamiento de todo el sistema de salud. Yo creo que antecedentes hay suficientes para que la confianza de la población sea verdadera y estén tranquilos de que vamos a ejecutar ese préstamo de una forma adecuada. Entonces, ¿cómo van a estar las tres torres que dicen? El nuevo complejo hospitalario Rosales. Se van a invertir 80 millones en este nuevo complejo de alta especialidad que contempla, aparte de remodelación, construcción de 3 torres. Una torre que es para hospitalización, que va a ser construida donde está el actual laboratorio central Max Bloch. Una torre de emergencias que va a ser construida donde está el actual edificio de especialidades del ISSSTE, que fue un edificio que se había prestado al Instituto Salvadoreño de Seguro Social y ahora ya está siendo utilizado por el Ministerio, y una torre para consulta externa que va a ser construida donde estaba el antiguo hospital de maternidad. Ahí en la Plaza de la Salud. Exacto. Es importante mencionar que el nuevo complejo Rosales va a contar con 712 camas, contrario a lo que el actual hospital tiene 622 camas. ¿verdad? Casi 100 más, ¿no? Casi 100 más. Es importante decir que estas 712 camas van a estar distribuidas para hospitalización, para pacientes aislados con enfermedades infectocontagiosas, para UCI, UCIN, pacientes de cardiología y nefrología y por supuesto de medicina nuclear. No podemos dejar de mencionar que van a ser construidos en este nuevo complejo hospitalario Rosales 25 quirófanos, ¿verdad? Esto aumenta la capacidad de cirugía de alta complejidad en el Hospital Rosales y además 67 consultorios para 29 especialidades. Definitivamente algo nunca visto en el país y que va a ser un legado importante para toda la población salvadoreña, porque el Hospital Rosales es un hospital de referencia nacional. Y la población que hace uso, como dice la doctora Alvarado, que es la población de menores recursos económicos, la que hace uso de estos hospitales públicos, puede comparar entre lo que era el Hospital de Maternidad y el actual Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, que realmente es uno de los mejores, no es solo en el área de Centroamérica, sino de Mesoamérica. Exacto. Estamos hablando de México para acá, bueno, el sur de México. Doctora, ¿y cómo se va a lograr también que con estas readecuaciones el primer nivel de atención se habla de más recursos humanos, se habla también de mayor equipamiento en estas unidades comunitarias de salud familiar? Entendemos que estos nuevos establecimientos que se están planteando llevarían a este nuevo personal. Bueno, sí. Incluye, ¿verdad? Cuando se habla de la constitución de los ECOS, se habla no solamente de la infraestructura, sino que el medicamento que se requiere, el equipamiento que se requiere para su funcionamiento y por supuesto el recurso humano que van a estar brindando la atención directa a la población. Y esto implica también para los CRAE, que son los Centros de Referencia de Atención Especializada, también incluye todo lo que es el equipo médico, incluso de oficina, porque son infraestructuras nuevas, y el recurso humano también para brindar la atención. Entonces sí, se está incluido, ¿verdad? El tema del expediente único, doctora, también estaría contemplado como parte de las mejoras para que cuando la gente llega no tenga que esperar tanto tiempo, digamos, su ficha, ¿cómo se llama? Su expediente clínico. Sí, todo está incluido. De hecho, bueno, la ventaja es que sea la mayoría de infraestructuras en San Salvador, hay una conectividad, ¿verdad? Hay una ventaja en cuanto a la conectividad e incluso los equipos comunitarios van incluidas también las tablets que ellos utilizan para la actualización de la ficha familiar. O sea, todo esto ya está previamente establecido de tal manera de que se articula, ¿verdad?, a lo que ya el proceso de reforma viene diseñado. O sea, que esta es una continuidad de las líneas que bien lo mencionó la doctora María Isabel Rodríguez, ¿verdad? Se diseñó desde el inicio de la reforma y que se le da continuidad y se amplía, porque en este préstamo quizás la novedad son los centros de referencia y atención especializada para el abordaje principalmente de las enfermedades no transmisibles.
En estos CRAE que entra todo el tema que se ha estado abordando en el Ministerio que tiene que ver con la salud urbana, doctora. Exactamente, ¿verdad? Y precisamente por eso es que estaban definidos en estas grandes urbes, ¿verdad? Que es en donde, de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico, tenemos la mayor cantidad de personas identificadas con este tipo de enfermedades, ¿verdad? Doctor, la ministra Mengíbar mencionaba que una parte importante era el reforzamiento de los ginecobstetras 24 horas. Actualmente la Red Pública de Salud, ¿con cuántos ginecobstetras tiene? ¿Cuántos hospitales tienen ginecobstetras de 24 horas, digamos? ¿Y cuántos más habría con este préstamo? Importante, María Teresa, porque es un programa priorizado para nosotros, la salud materna. Actualmente tenemos 22 maternidades con cobertura de 24 horas. Esto, antes de mencionar lo siguiente, es importante reconocer que es un logro de la reforma de salud, 2009 a la fecha. Antes no existían ginecobstetras más que en el hospital de maternidad. En los demás hospitales solamente habían ginecólogos durante la mañana, ¿verdad? Y algunas horas. Ahora tenemos 22 maternidades de las 28 con una cobertura de 24 horas de ginecobstetra. Y un logro de este préstamo es que se pretende llegar a las 28 maternidades para cubrirlas con una cobertura de 24 horas de ginecobstetras. Estamos hablando que de los, bueno, ya no serían 30 hospitales, doctor, serían 31, ¿verdad? 31. 31 y solo Rosales no tiene... No, Rosales, su especialidad es medicina y cirugía. Y el Bloom, que es el Bloom es solamente niños, y el Hospital de la Mujer, que es toda la salud materna, ginecobstetra y ginecología. Y estamos hablando de 28 maternidades, más una que se agrega con el nuevo hospital de Nejapa. ¿De qué manera, doctor Alvarado, con los hogares de espera materna se ha logrado disminuir la mortalidad en mujeres, que sabemos que ninguna mujer debería morir por tener hijos e hijas? ¿De qué manera estos hogares atienden a toda la gente? ¿Hay un previo requisito? ¿Cuánto tiempo están ahí? ¿Qué hacen ahí las mujeres? Bueno, quizás decir que el departamento de San Salvador se creía anteriormente que por estar cerca de los hospitales, ¿verdad? O cerca, en este caso, antes estaba diseñado que todos los partos vinieran al hospital de maternidad. Hoy definitivamente, como ha dicho el doctor, se ha fortalecido las maternidades, ¿verdad?, en el resto de hospitales, lo que ha hecho que los partos normales sean atendidos en los lugares más cercanos a la población. Y precisamente así fue como se fueron constituyendo los hogares de espera materna, en los lugares más inaccesibles, más lejanos. La idea es que la señora embarazada, ya cuando está en fecha próxima de parto, se ingrese en el hogar, ¿verdad?, para garantizar que sea trasladada, ¿verdad?, al momento de iniciar sus dolores de parto al hospital más cercano. Aquí en el departamento de San Salvador, quizás ha sido de los últimos que se han constituido. En el 2013 fue la inauguración del hospital, del hogar de espera materna, que está ubicado en Planes de Rendero, ¿verdad? Y que ha tenido que ingresar personas de todo el departamento, porque ha sido el único lugar, ¿verdad?, que ha estado en esa disposición que se constituyó. Por eso es que se pensó en ampliarlo, no solamente en la zona norte, sino también dar respuesta en Suchitoto. También hay un hogar de espera materna que va a ser beneficiado con este programa, ¿verdad? Y la idea precisamente es garantizar que la mujer embarazada, ya en momentos próximos a su parto, sea atendido en el hospital más cercano. En este caso, en los Planes de Rendero van al Hospital Saldaña, ¿verdad? Y ya estando el hogar de espera materna en la zona norte, pues iría, en este caso, al hospital de la zona norte, al estar ya construido, ¿verdad? Entonces, esto no solamente ha impactado a la disminución de la mortalidad materna, sino a la infantil también, pero también al incremento en los partos intrahospitalarios, que precisamente está muy relacionado a la disminución de la mortalidad materna. Muy bien, tenemos saludos de Alfaro Gavita, de Nuri Jacqueline Ticas Ábrego, Isa Álvarez, Esmeralda Parada,
Cecilia Herrera, todos les mandan saludos, Guillermo Morán, Ernesto Hernández, Brenda Alvarenga, Ramón Casillas, León Valladares y Susi Vázquez. Le saludan, también saludan a la doctora, hay bastante gente del primer nivel de atención aquí pendiente. Vamos a ir al segundo y último corte y al volver vamos a conversar más sobre el Ministerio de Salud y lo que está realizando. Ya venimos. Bueno, en Gente Ve Opiniones tenemos el patrocinio de Alba Petróleos del Salvador, donde nos indican que hay que raspar y ganar al instante. Alba está ofreciendo pues los raspados para este Mundial Alba 2018, porque nos dicen que al Mundial no vamos, pero con Alba sí se gana al instante, así que hay que adquirir esto en las gasolineras que sirven este combustible. Estamos entonces también, doctor, con el tema del abastecimiento. En redes sociales veíamos alguna falta de insulina en algunos hospitales, si nos pudiera poner al día, y también con el tema de cómo se están atendiendo los casos de la fiebre tifoidea. Ya se hablaba esta mañana, los epidemiólogos del ministerio hablaban de que no es una epidemia, que son brotes, pero que usted nos pudiera decir más o menos cuál es la atención que se recibe en los hospitales. De acuerdo, María Teresa, es importante mencionar que nosotros semanalmente revisamos el abastecimiento de los 30 hospitales y de las 5 regiones de salud. Actualmente el abastecimiento que tenemos es de 87.66. En realidad es un abastecimiento muy bueno, pero debemos reconocer que falta aproximadamente un 13% de medicamentos y eso no lo podemos negar. De alguna forma va a afectar. El problema es que hay algunas personas, algunos personajes que tratan de aprovecharse nada más dando a conocer lo que falta, pero en realidad lo que se tiene y la ventaja que tiene la población es mucho más. Podemos incluso dar el abastecimiento de cada uno de los hospitales, que todos andan arriba del 85%. Y lo que sacamos es un promedio que llega a 87.66, que en algún momento lo hemos tenido en 90%, 92%. Y mencionarles que las regiones de salud actualmente tienen un abastecimiento de 92.66%. En realidad son números muy buenos que la población puede conocer, porque es información pública, no ocultamos nada en ese sentido. Se hablaba de una falta de insulina esta mañana. Definitivamente, ¿verdad? Es uno de los medicamentos que forma parte de ese 13%, pero decirle a la población usuaria de este medicamento que en realidad no ha sido solamente responsabilidad del ministerio el hecho de que no tengamos la insulina cristalina, que es la que se utiliza intrahospitalariamente, sino que ha habido un atraso de parte del proveedor que ya esta semana entrega este medicamento y esperamos estar abastecidos al final de esta semana y si no, pues a inicios de la próxima. Doctor, con el tema de la atención a la fiebre tifoidea, entendemos que la salmonelosis pues es una bacteria que tiene varios componentes, la paratifoidea, la fiebre tifoidea, y que de alguna manera ha provocado la hospitalización de personas. ¿Cómo está haciendo esta atención en hospitales, doctor? Bueno, quizás primero, María Teresa, es importante dar a conocer a la población que no es lo mismo salmonelosis que fiebre tifoidea, ¿verdad? Puede existir varias cantidades de salmonelosis, ¿verdad? Y una específica que es la fiebre tifoidea, y en este caso es la que nos interesa mencionar que mantenemos un número aproximado de 644 casos sospechosos y más o menos 300 casos ya confirmados. Hospitalariamente, la atención que se está dando a la población considero que es de calidad. Recordemos que el diagnóstico de esta enfermedad es netamente hospitalario, ya que se hace con hemocultivo, y es importante reconocer que toda la gente diagnosticada en este momento no ha tenido mayor complicación. En algún medio de comunicación escuché que algún colega dijo que había visto un alza de complicaciones, es decir, perforaciones intestinales, pero eso no está definido oficialmente.
¿verdad? Porque toda aquella complicación que exista debe ser reportada. Y en este momento nosotros en datos oficiales no tenemos complicaciones reportadas y esperemos que no se den. Y si estas llegaran a darse, pues no duden que van a ser atendidas de la mejor forma. Y por eso menciono también lo importante de la prevención del primer nivel, porque el primer nivel lo detecta y lo envía al nivel correspondiente para poder ser diagnosticado a través de un hemocultivo, dar el tratamiento correspondiente y evitar una complicación. Doctora, y justo en el tema de la cobertura universal de salud y del acceso universal a la salud, ¿de qué manera con esta reforma de salud iniciada en el año 2009 se dio un salto de calidad en la atención en el primer nivel de atención? Si pudiera explicar un poco cómo se han aumentado la cantidad de establecimientos. Bueno, quizás solo mencionar un poco lo que dijo el doctor, por complementar lo de fiebre tifoidea, quizás si me permiten, sí, claro, de que quizás lo que queremos es precisamente en el primer nivel de atención, lo que trabajamos es evitar que se nos enferme, principalmente, ¿verdad? A través de la educación y promoción de la salud, ¿verdad? Y evitar no solamente que se nos enfermen, sino que también que se den esas complicaciones y hasta la muerte. Entonces, precisamente, esta es la importancia del primer nivel de atención, ¿verdad? Bueno, quizás en cuanto al aumento de la cobertura, se recibieron en el 2009 377 unidades de salud en ese momento, y para el 2017, ¿verdad? Ya tenemos 753 unidades comunitarias de salud familiar, ¿verdad? Eso implica un incremento en cuanto a la atención poblacional, ya lo había mencionado, de 1.7 millones de habitantes que han sido beneficiados a través de los equipos comunitarios de salud familiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, ese incremento en la cobertura de atención es la que ha impactado también en los indicadores de salud, ¿verdad? Porque lo que queremos es que no se nos enferme. Si se nos enferman, que no se nos complique y que no se nos muera, ¿verdad? Entonces, pero también promoviendo no solamente una mejora a nivel de la persona, sino que también de la familia y de su entorno. Cuando hablamos del entorno, ustedes, bueno, doctora, doctor, trabajamos en el ámbito de salud. ¿Qué le podemos decir a la población que, por ejemplo, gente que va en un vehículo y empieza a botar basura del suelo, que no hace buen uso del agua, que de repente, o sea, todo este tema de las determinantes sociales de la salud, doctor? ¿Qué le podemos decir a la población para que cuide? Recordemos que el Ministerio de Salud, en sus redes sociales, en su página web, en las últimas semanas ha estado dando a conocer todas las medidas de prevención para evitar enfermedades diarreicas. Recordemos que esta enfermedad en la época en la que estamos es mucho más frecuente. La época lluviosa se adelantó, según el MAR, 2 semanas. Y eso ha permitido también que haya una mayor afluencia de la enfermedad diarreica. Cuando hablo de enfermedad diarreica, no necesariamente de fiebre tifoidea, pero si nosotros no cumplimos con esas medidas necesarias de lavarnos las manos, lavar todos aquellos alimentos crudos que consumimos, de no consumir alimentos calientes, entonces estamos en un mayor riesgo. Y recordemos que la forma de transmisión de las enfermedades diarreicas es ano, mano, boca. Es decir, que siempre que nos vayamos a enfermar de una enfermedad diarreica significa que de alguna forma hemos consumido algún inóculo, alguna cantidad de heces fecales, contenida en nuestras manos o en los alimentos que no han sido lavados o consumidos de una forma adecuada. Y en el caso, doctora, de los equipos comunitarios, ¿cómo hacen este trabajo preventivo también con la población? Bueno, algunas cosas que mencionó el doctor, ¿verdad? Porque la parte preventiva es lo que nos evita incluso no solamente los costos tanto para la persona como también para el mismo sistema, pero uno de los aspectos dentro del modelo de atención de salud es el abordaje intersectorial y de participación social, ¿verdad? De tal manera de que sea también la comunidad partícipe y se involucre en todos estos procesos, ¿verdad? Que garanticen una comunidad más saludable, una familia más saludable y precisamente una persona más saludable. Entonces, esa es la base de nuestro modelo de atención y precisamente por eso no solo se aborda la enfermedad, sino que lo que queremos es mantener la salud de la población, ¿verdad? Entonces, también se abordan aquellas situaciones que condicionan, ¿verdad?, que las familias y la comunidad se enfermen. Por lo tanto, no podemos
ser un abordaje individualista, sino que es un abordaje, como lo mencionaba, intersectorial y de participación social, que en este proceso, incluso como dijo la doctora Rodríguez, la misma población se movilizó por la reforma de salud, precisamente porque ha visto los beneficios que le lleva hacia sus comunidades el hecho de tener a sus equipos de salud allí, conviviendo con ellos, trabajando con ellos y precisamente buscando las alternativas para mejorar la salud de esa comunidad. Con el préstamo, doctora, vienen sistemas de aguas residuales Sí. para desechos bioinfecciosos. Sí. ¿Usted hablaba de cuántas unidades? 350 unidades comunitarias que se les mejora ese sistema. Y 2 ¿verdad? hospitales, ¿verdad? Sí, Entiendo 2 también. hospitales, exactamente. Esto obviamente va a mejorar el medio ambiente con los desechos, ¿no? Precisamente lo que se quiere evitar es que en un momento determinado, porque ya por el tiempo que tienen estas unidades, se colapsen y esto pudiese contaminar precisamente nuestro entorno. ¿Verdad? Doctor, con este préstamo vendrá un gran trabajo, ¿no? Por supuesto, y yo lo decía al principio, lo recibimos con mucho entusiasmo, pero también con mucha expectativa, porque significa que debemos continuar en ese mismo camino de la calidad de atención. No solamente en números, por supuesto es importante decir más unidades de salud, más hospitales, más personal, pero algo por lo que nosotros estamos luchando definitivamente es por la calidad de atención, para que esa calidad llegue al paciente que está siendo atendido y diga verdaderamente ha valido la pena todo este esfuerzo y esta reforma de salud es un éxito y una conquista del pueblo salvadoreño. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, doctor Alvarado, doctor Fuentes. Y mañana queremos decirle que también va a haber a la 1:30 información sobre el tema de la campaña de Fosalud, de disminuir también el tema del cigarro, el Y tabaco. la vacunación también. Dígalo, doctora, lo de la vacunación, rapidísimamente, por favor. Bueno, decir que en estos momentos está en marcha lo que es la campaña de vacunación Refuerza tus defensas, ¿verdad? Y invitar a toda la población a que se sumen también en este esfuerzo para tener niños más sanos y que no tengamos ningún niño afectado ni ninguna población afectada por estas enfermedades que son eminentemente prevenibles por vacunas. Entonces, a sumarse a la campaña Refuerza tus defensas, vacúnate. Muy bien, el llamado está hecho. Por favor, si llegan a domicilio, acuérdese de tener la tarjetita, La tarjeta ¿verdad? de vacunación. La tarjeta de vacunación y permitir la vacunación porque esto nos previene de enfermedades. Gracias por su sintonía y será hasta el día de mañana a las 7 de la noche.